Bueno, para complementar un poco la guía que había hecho antes de las expediciones, voy a hablar sobre las unidades que utilizo normalmente en PvP, ya sea en la arena en tiempo real o en las guerras. Voy a hablar de las unidades que tengo armadas, algunas que no y que debiesen ustedes darle un poco de prioridad, ya que están bastante útiles en el meta, ya sea por distintos motivos. Voy a partir hablando de los Knights. Y de ellos, uno de los que más ocupo es Raz. Raz tiene muchas funciones. Principalmente es un tanque que ayuda defensiva y ofensivamente, encuentro yo. Defensivamente, por el hecho de dar el buff de defensa, además de que se puede sanar un poco con ello. Circula bastante rápido porque prácticamente con todas sus habilidades va ganando presteza a medida que la utiliza. Entonces eso le permite circular de buena manera. Y también ofensivamente es porque su segunda habilidad, el hecho de poder hacer el ataque dual con el aliado de mayor ataque y con la posibilidad de romper defensa, es muy potente. Con eso prácticamente pueden eliminar alguna unidad. El romper defensa es un debuff muy potente, entonces se puede aprovechar de muy buena manera. Ahora, ¿cómo me gusta utilizarlo a mí? En general a todos los knights busco ciertas estadísticas en cuanto a lo que es la velocidad, la defensa y la salud. En cuanto a defensa, me gusta un mínimo de unos 1600, 1700 de defensa. ¿Por qué? Porque como normalmente a veces los terminan enfocando o uno los termina utilizando como baits para alguna otra unidad, algún DPS potente, tiene que ser capaz de aguantar por sí solo. Y el mayor aguante se consigue teniendo al menos 1650 de defensa como mínimo, más el buff de defensa. Con eso ustedes llegan a la máxima defensa posible que reduzca el daño. Más allá de eso, no tiene mucho caso, no van a reducir mucho más la defensa. Entonces yo lo llevo con un poco más de defensa, principalmente para cuando no tenga el buff y aún así pueda aguantar bien. Pero como les digo, con 1650 más un buff de defensa es la mayor cantidad de daño que pueden reducir. Ahora, en cuanto al HP, si usan un personaje con Aureus, que tenga un mínimo de 24, 25 mil de HP, porque si no va a morir rápidamente. Entonces ese es como un piso mínimo encuentro yo. En cuanto a la velocidad, siento que Raz es un personaje que tiene que circular muy rápido. Recomiendo unos 220, 230 de velocidad, porque lo que necesitan es que circule rápidamente para usar constantemente la segunda habilidad o bien la tercera habilidad para protegerse. Y la primera que también puede quitar un buff, o sea, es muy útil. La efectividad, si solamente lo ocupan en PvP, no se enfocan en la efectividad porque no es una estadística que les vaya a servir, porque no van a poder, necesitan al menos unos 150% de efectividad para unidades como Maid Chloe, Ruel, que tengan alta resistencia de efecto. Entonces, lo que buscan es meterle debuff a los DPS en que no tienen prácticamente resistencia de efecto. Entonces, incluso con cero pueden lograrlo. Ahora, no es una estadística en la que se tengan que enfocar, ayuda, pero yo prefería enfocarme más que nada en el aguante del personaje, que eso es lo más importante. Entonces, si fijan, como lo llevo con Aureus, tiene mucho HP, muy buena velocidad para que circule rápido. Otro Knight que también es muy bueno en PvP es Lilias. ¿Por qué? Porque trae mucho que aportar al equipo. El hecho de poder limpiar a todo el equipo con la tercera habilidad es muy útil contra ciertas unidades. Además de que puede provocar, que es irresistible cuando lo hacen el Soulburn, y además de darse un escudo, sirve mucho. Y para qué decir que la primera habilidad que hace los ataques duales constantes, ya sean aleatorios o no, sirven porque pueden ayudar de distintas maneras. Ahora, también, igual que Raz, la llevo con mucha defensa, mucho HP también por el hecho que yo la utilizo con Aureus y bastante velocidad. Ella es más fácil darle buena velocidad porque tiene mejor velocidad base que otros Knights. En general los de la constelación Aries tienen muy buena velocidad base. Entonces es más fácil poder darle la velocidad que uno necesita. La efectividad es buena por la segunda y tercera habilidad, pero no es necesario tanta. Lo que tengo yo en base a estadísticas que dieron eso y que no las puedo cambiar por otra cosa. Entonces, más vale tenerlo para el provocar cualquier cosa si es que no lo van a ocupar con el Soulborn. Ahora, hay otra forma de armarla que es Bruiser, pero es difícil armarla de esa manera,
tienen que tener una muy buena estrategia detrás de ella, no solamente que haga daño por sí sola, tiene que ir con algún otro personaje de muy buen ataque para poder aprovechar al máximo su S3. Ahora, ¿dónde lo ocupo normalmente en relación a Raz? A Raz lo ocupo generalmente con una ofensiva en la que ocupo a Ravi y a Kates en guerras, que es una ofensiva muy poderosa, puede contra muchas defensas. Pero a Lilias la ocupo, por ejemplo, con Doris y Dark Corvus. Siento Doris como un bait de luz, Dark Corvus para que vaya eliminando una por una las unidades. Y me gusta utilizar a Lilias porque Doris ya da un buff de defensa. Entonces, si no necesito ocupar otro personaje como Bait, ocupo a Lilias. ¿Por qué? Porque los ataques duales me hacen juntar almas más rápido. Por tanto, de esa forma es más fácil poder utilizar la tercera habilidad de Dark Corvus con el Soulburn o hacer Soulburn a la S2 de Doris para aumentar la duración de los turnos de los buffs. Otro personaje que es muy muy potente dentro de los Knights es Crow. A veces ha salido del meta, pero ahora sigue siendo muy importante, sobre todo con Carrot. ¿Por qué? Porque Carrot lo más probable es que o bien falle contra él, o si le hace demasiado daño al equipo, le va a bajar el HP lo suficiente a Crow para que éste pueda utilizar la S3. Los mejores artefactos para él son Aureus o Sacrificio Sagrado. Cosa de que si lo matan, revive con la cantidad necesaria de HP, una S3 y listo. Ahora, si bien él lo tengo con mucha más defensa, se fijan es como un cierto estándar de defensa más o menos que utilizo para que puedan aguantar por sí solos también. Porque al usar Aureus van a recibir más daño. Por tanto van a ser el personaje con menos HP y si no es por ventaja elemental, los van a enfocar a ellos. Entonces tienen que poder sobrevivir. Tienen que tener un buen aguante por sí solos. HP me gustaría tener más, pero en este caso lo utilizo con resistencia a efectos. ¿Por qué? Porque a veces lo ocupo como bait contra algunas unidades. Entonces si lo provocan, le rompen la defensa, lo paralizan fácilmente DPS con muy poca efectividad, le- eso termina eliminando la estrategia. Entonces lo ideal es utilizarlo con algo de resistencia de efectos. Un mínimo de 100, 120 es bueno para poder evitar sobre todo los debuffs que sean más random. En el caso de Lilia no lo hago porque la utilizo con la S3 para que pueda limpiar o bien no la llevo contra personajes que la vayan a enfocar dándole debuff, sino que la ocupo como un complemento. Y Raz lo positivo que tiene es que si hacen Soulburn constantemente se va a dar inmunidad. Entonces es más fácil utilizarlo de esa manera. Ahora, en el caso de Crow, prefiero que tenga esto porque sí o sí lo van a enfocar porque la S3 es muy potente. Entonces necesitan sobre todo controlarlo o eliminarlo rápidamente. Otro personaje muy potente también de PvP es Cluri. Cluri es muy buena tanto en PvP como en PvE. Yo aquí la tengo con la construcción de que la utilizo en expediciones y también me sirve en PvP porque tiene una velocidad decente. O sea, entre más velocidad tenga, mejor. Siempre es positivo por un personaje como este, pero ganar el primer turno con ella ya es un poco difícil. Además que para ganar el primer turno tiene que ir acompañada de un DPS muy potente que la siga para hacer la combinación de la S3, romperle la defensa del objetivo y eliminarlo rápidamente. Ahora, si van a ir en el primer turno, sí o sí tiene que ir acompañada de alguien que tenga Tagagel. Necesitan hacer el Soulburn en la S3, porque si no, simplemente se van a estar arriesgando, no le resisten la S3 y la estrategia ya no funciona. Ahora, las estadísticas que tiene es más que nada por la expedición, por eso tiene tanta efectividad. Pero sí es bueno que tenga unos 1600, 1700 de defensa, como les comentaba antes, mucha velocidad para que circule rápidamente, ya que son muy importantes en ella, porque entre más turnos tenga, mejor, porque recuerden que va a ir sanando y va a irse dando presteza a sí misma y a un aliado también. Sobre 20.000 de salud sería lo ideal, cosa de que eso también apoye para el tema de ir sanando. El artefacto que yo lo utilizo es con este, que cada vez le va a ir dando más velocidad, que después de 10 turnos le da un 20%, y con la velocidad que la tengo llegaría a 300. Es difícil que llegue a tomar tantos turnos en PvP, es posible, pero pueden ocuparla con otro artefacto, ya sea Aureus, Adamant Shield, Hilak Lance, cualquiera que sirva, Ascenso del Monarca, todos esos sirven para ella. Otro personaje potente y que me gustaría trabajar es Crimson Army. Está muy potente con el buff que le dieron, ya que si utiliza Aureus, reduce una cantidad enorme de daño. ¿Por qué? Porque su pasiva reduce el 15% de todo el daño. Entonces
sirve bastante para proteger al resto del equipo. Entonces, además de la inmunidad y la invencibilidad. O sea, si la tienen, deberían enfocarse en ella. Es uno de los proyectos que tengo y es muy buena. Fighter Maya, principalmente la utilizo cuando hay algunos equipos de debuff que no puedo utilizar los personajes que llevo normalmente, porque el daño que hace es bastante potente. Como hace daño en base a la defensa y se da un buff de defensa, pega muy fuerte. La mejor construcción yo diría que la de contraataque, cosa de poder eliminar a esos DPS que le puedan hacer focus también. Ahora, yo la llevo con más HP que mucha gente, porque algunos la llevan con 14.000, 15.000 y 270, 280 de daño crítico. En este caso yo la llevo con un collar de salud, cosa de tener más aguante porque hace también como un poco de bait de luz. Entonces va a depender de cómo la utilicen, si la quieren con más daño o la quieren con aguante. En este caso hace un daño bastante decente, pero no el que van a ver en persona con una que tenga 270 o 180 de daño crítico. Todo va a depender de cómo la utilicen. Es buena, pero sobre todo en equipos de debuff, porque como se puede limpiar y puede contraatacar, siempre van a ir contra DPS. Ahora no tiene un gran lugar en el meta de momento, en situaciones muy particulares. Pueden invertir en ella, pero no sería una prioridad, digamos. Un personaje que sí es prioridad, yo diría que es Lazo Rider Crow. Es un personaje muy potente, está muy OP, porque ofrece muchas cosas. Este es un tanque más ofensivo principalmente. Con el hecho de la S3 hace un daño bastante importante y sobre todo ya una vez que lo use la tercera vez, mucho mejor aún. Lo utilizo en la estrategia clásica que se hizo desde un tiempo, que es doble Crow con Acates. Que eso permite que Crow con Aureus y ML Crow con Adamant reduce mucho daño a todo el equipo. Y Crow puede utilizar la S3 en algún momento y la S3 de ML Crow también va eliminando ciertos objetivos. Porque normalmente las defensas, sobre todo de guerra o de arena, son pocos los que utilizan algún sanador, o si tienen algún sanador es Mate, Chloe, Ruel, y hay que ir con otra estrategia. Entonces de esta forma pueden ir eliminando a ciertos oponentes de a poco que no tienen mucho aguante y no tienen cómo sanarse. Por ejemplo, defensas con Cerise, Tywin, Riolet, que se vio un buen tiempo y de repente aparece, no tienen como en el fondo cómo ganar. Si uno lo controla de buena manera, ellos no tienen cómo sanarse, por más que sean personajes potentes. Más allá de Riolet, que va con robo de vida, pero lo van a terminar eliminando en algún momento. O sea, él solo no les va a poder hacer un 1 versus 3, porque el daño que él termina haciendo y como penetra la defensa es bastante bueno. Ahora, él tiene que ser rápido, sobre 220 de velocidad. Me gustaría tenerlo con más velocidad, pero no quiero bajarle el HP, porque como hace daño en base al HP, me gusta la cantidad que tiene. O sea, 26.000 es bueno el daño que hace. Defensa, como le había comentado antes, para que aguante por sí solo, porque a veces también lo ocupo como una especie de bait contra algunas unidades. Esas son las estéticas las que se tienen que enfocar en él. Ahora, si tienen otra estadística, por ejemplo, efectividad, y lo quieren cambiar por alguna otra, idealmente busquen ataque. El ataque también ayuda en el daño que él realiza, porque como no necesita probabilidad de crítico ni daño crítico, el ataque sí aumenta el daño que hace con la tercera habilidad y con la primera. Entonces es una buena forma de complementar el daño. Ahora, ¿qué artefacto les recomiendo? Portrait, símbolo de unidad, Adamant Shield, son como los mejores que él puede utilizar. Otro Knight muy potente que ahora se ha visto un poco desplazado por el buff de Operator Secret es Fallen Cecilia. Ya, ella sigue siendo muy potente porque igual ofrece mucha protección al equipo. O sea, se contrarresta completamente la mecánica de la barrera con Secret, pero aún así ella es capaz de proteger bastante el equipo. Si el otro no tiene a Secret o no la ven en defensa o cualquier cosa, Fallen Cecilia ayuda mucho. Ahora, yo la llevo de una manera distinta. Yo la llevo como bruiser. ¿Por qué? Porque de la forma de tanque clásico no me aporta mucho, porque ya tengo bastantes tanques de esa manera. Y ella tiene un muy buen daño de base para el daño que hace por HP. Entonces, cuando la he utilizado, sobre todo la arena en tiempo real, cuando hay varios DPS que no tienen mucho aguante, una S3 y una S1 y prácticamente los elimina. Además de que circula bastante decente y el escudo que coloca también sirve bastante. Entonces, es para sorprender,
es para situaciones determinadas. No recomiendo esta construcción si recién están tratando de armarla porque es bastante difícil. Me costó mucho poder llegar a estas estadísticas y además consideren que la tengo triple S porque me salieron unas cuantas repetidas, algunas pizarras y otra Cecilia que saqué por ahí para dejar la triple S. Entonces tampoco es fácil llegar a estas estadísticas. Les recomiendo como un tanque clásico, así como tengo a Raz o a Lilias. Si es tanque clásico, les recomiendo a Aureus. Algo más bruiser, les recomiendo a Daman Chill. Y otro personaje que está muy potente en el meta, excepto cuando aparece una Little Queen Charlotte, es Crosset, T-Crosset. ¿Por qué? Porque protege demasiado a una unidad en particular. Sobre todo si quieren utilizar algún personaje que sea un bait contra otra unidad. Estamos hablando sobre todo de arena y de las guerras. Crosset lo protege prácticamente completamente. O sea, si no fuese por Crosset, el otro personaje lo eliminan rápidamente. Ahora, les recomiendo, ya sea si es con velocidad o con set de contraataque, cualquiera de los dos les sirve, que tenga un buen aguante, sea sobre 23, 24 mil de HP, porque como recibe 40% de daño del otro, si no va a morir rápidamente. Velocidad, si es en un set de velocidad, 190, 200, anda bien. Contraataque 170, 180, cosa que igual vaya a tomar un turno. Resistencia a efectos, ¿por qué? En este caso es bueno porque la gente no va a enfocarse principalmente en el DPS, sino que se va a ir a enfocar en Crosset. ¿Y para qué? Para romperle la defensa, para stunearlo, para controlarlo, cosa de poder después bajar al DPS. Entonces, si él resiste eso, se les hace un poco más difícil, entonces aumenta la protección que entrega. Y el artefacto que mejor le va, creo yo, es Adamantium. Cosa de aún así reducir más daño para el otro, porque él va a compartir daño y con el artefacto reduce el daño crítico. Entonces es una protección extra que va entregando. Ahora, ¿qué otros knights yo les recomendaría que se enfoquen también? Si nos vamos a sacar los knights, Cecilia en expediciones. Charlotte no le inviertan recursos de primera, no es una prioridad. Charles solamente si es que lo tienen armado se puede utilizar en defensa, pero no tiene un lugar en el meta lamentablemente. Tywin, expediciones se puede utilizar. Crow, Lilias, potentes en PvP, Mort, Senja y Lira no se enfoquen en ellos. A pesar del buff que le dieron a Mort, no va a llegar a impactar el meta de momento, creo yo, porque aún así va a sufrir un poco de la RNG, entonces no creo que sea necesario invertirle tantos recursos ahora. Senja en situaciones muy puntuales se utiliza, Ilina lo mismo, Fallen Cecilia, las redes de Crow, enfocarse en ellos. Si tienen ahí Tywin, enfóquense en él, ya sea que lo hagan de utilidad. Bruiser es un personaje muy potente contra los equipos de debuff, les puede salvar una partida. Es un personaje que sí o sí debiesen trabajar en él. De 4 estrellas, Rose, si son jugadores de Cliff. Shadow Rose se utilizan algunos hunts de one shot, pero nada más que eso. Los otros tres ya se los comenté. Y de acá los cambios de especialidad, Falcon Curry, Raz, las nuevas 3 estrellas que salieron son útiles, pero falta todavía saber un poco cuál va a ser el lugar que tienen en el meta, por cómo están funcionando. Algunas son potentes, otras un poco menos. Habría que esperar un poco antes de enfocarse tanto en ellas, creo yo. Ahora, si nos vamos a los guerreros, Sermia no la utilizo, solamente estoy tratando de armarla para la sala de juicio principalmente. Un personaje que sí o sí tienen que invertir sus recursos es Ravi. Ravi de fuego está muy potente, sobre todo en guerras con la combinación que hablaba antes de Raz y Akates, porque una de las defensas que más se ve es con Landy. Entonces, un triple equipo de fuego normalmente anula a Landy. Si bien ella puede atacar y todo, o sea, puede meter el golpe crítico, es muy difícil que los baje a todos. O sea, necesita tener alguna otra combinación. O incluso contra Violet, que ahora está muy potente con el buff que le dieron. O sea, no se va a poder bajar a un equipo full de fuego fácilmente. Entonces, es una buena forma de contrarrestarlo. Yo encuentro que lo ideal para Ravi es un set de contraataque. Ahora, si la arman con velocidad, porque no pueden farmear Banshee consistentemente, sirve igual. Ya no es que sí o sí tenga que hacer counter, se lo pueden ir trabajando de a poco. Les recomiendo un mínimo de 2500 de ataque por su pasiva.
Su pasiva le hace ganar después de 5 golpes que le dan a ella o que ella reparte, ganar un 50% de ataque. Entonces, por ejemplo, yo la tengo con 2600 de ataque. Va a ganar, perdón, ataque gana 75%, que es el equivalente a un bufo de gran ataque. Entonces eso va a ser aproximadamente, va a quedar con unos 4000 de ataque después del quinto stack. Entonces eso va a ser muy potente. La efectividad extra es bueno, es para poder meter los stuns. Nada más que eso, no tienen que enfocarse la efectividad en ella. El aguante sí, mínimo unos 1300 de defensa. ¿Por qué? 1300 es el mínimo que se utiliza para reducir el daño que viene hacia la mitad. Menos que eso no les ayuda. Entonces lo mínimo que necesitan es 1300. Esos son los cálculos que se hicieron y que hay varios posts en Reddit hablando de eso. El HP sí les recomiendo unos 17, 18 mil. Porque este es un personaje no para un primer turno, es para peleas largas. Entonces sí o sí necesitan que aguante. Y además que con su pasiva, o sea, fíjense, 2600 de ataque y va a quedar con prácticamente 4000. O sea, no necesitan que tenga mucho ataque de base, sino que necesitan que aguante, que llegue a ese punto y va a terminar eliminando fácilmente al resto. 100% probable crítico, daño crítico el que puedan alcanzar, sobre 250, perfecto. Velocidad, si está en counter le recomiendo al menos 160, cosa de que aún así tome turno. No es buena una rabia de velocidad base, no sirve, no va a tomar turno nunca y si esperan que contraataque, el RNG puede no estar de su lado y no va a tomar turno nunca. En un set de velocidad, unos 200 de velocidad al menos. El equipamiento exclusivo, el que limpia un debuff, cuando utiliza la S1, cuando está en counter y cuando está en velocidad se recomienda a veces el de la S3, pero aún así prefiero el de la S1 para que se limpie. Artefactos, Sigurd Sight, Draco Plate, si está en counter, Ancla del Tiempo, si está en set de velocidad, Semilla Carmesí, por el tema de cómo funcionan esos artefactos. Siempre que tengan un personaje guerrero, si está en set de contraataque, por la velocidad, que normalmente es unos 160, 170, ancla el tiempo, porque ese es cada vez que lo golpean, sin un límite. Pero es un 50%. Semilla carmesí es un 70%, pero es una vez por turno. Por tanto, cuando está en set de velocidad, semilla carmesí. Porque va a circular más, por tanto, va a tener más opciones de poder limpiarse. Otro personaje de PvP que pueden enfocarse, Alencia, sigue siendo un buen bruiser verde. ¿Ya? A pesar de que ya no tiene un gran lugar en el meta, aún así se puede utilizar, porque aporta bastante. El hecho de quitar los buffs al enemigo, de dar buff de defensa, sirve bastante. ¿Ya? No se ocupa mucho ahora el arena en tiempo real, porque el meta cambia constantemente y por la presencia de carrots sobre todo. Pero sí se puede utilizar de muy buena manera cuando necesiten un bruiser verde. Defensa 1300, todo el HP que le puedan dar, todo. O sea, sobre 20.000, 21.000. 200 de velocidad es bueno. 100% de crítico, 250 de daño crítico. Draco Blade, uno de los mejores artefactos. Si no, Durandal también es muy bueno en ella. No es un personaje que sí o sí tengan que enfocar todos sus recursos, pero si tienen cómo armarlo, les va a servir en ciertas situaciones, aunque no esté tanto en el meta. Otro guerrero es Gipurgis. Yo lo tengo armado para Wyvern. O sea, si no tienen one shot de Wyvern y tienen a Gipurgis, utilícelo en Wyvern. Es más importante la consistencia al farmear que el hecho de poder ocuparlo en PvP, donde a veces ni siquiera le van a sacar todo el provecho. En PvP tiene que ir muy rápido, más rápido que sus DPS. Si no, no tiene sentido utilizarlo. O sea, si tienen un DPS con 220 de velocidad y un Gipurgis con 200 no les sirve. Tiene que tener sobre 230, 240. Lo enfocan rápido, con aguante, como les comentaba antes, 1300 de defensa, el HP que se le pueda dar, daño extra, o sea, no lo enfocan en eso, lo enfocan normalmente más en la velocidad para ello. Pero si no, principalmente ocúpelo en Wyvern. Ahí es donde está todo su potencial en estos momentos. El otro es si lo ocupan con DPS rápido, pero si tienen uno, si se pueden dar el lujo de no ocuparlo en Wyvern. Dark Corvus, el dios de las guerras. O sea, no hay. Si pueden hacer una estrategia con él, no hay defensa que sobreviva. Porque va a ir eliminando siempre uno por uno y sí o sí los elimina. Y además que lo mejor de este personaje es que no necesita
una inversión de equipamiento descabellada. O sea, si se fijan, lo tengo con defensa, salud e inmunidad. La inmunidad es un lujo nomás, la verdad. Lo pueden incluso equipar con todos los equipamientos gratis de salud que dan, con que tenga sobre unos 160, 170 de velocidad. Es bueno porque no buscan que él circule rápido, buscan que cargue porque lo están atacando. Entonces tienen que ir jugando con los baits para que se enfoquen en él. Por ejemplo, si ven que el otro tiene, por ejemplo, un Violet con una Maid Chloe y Carrot, por ejemplo, esa defensa la vi el día de hoy, fui con Crow, Acates y Dark Corvus. Violet se enfocó netamente en Dark Corvus. Maid Chloe, por ventaja elemental, en Dark Corvus. Dark Corvus terminaba siendo que tenía menos HP que Acates, por ejemplo, y Carrot se enfocaba en Dark Corvus. Perdón, fui con Raz, no con Crow, para que Violet fuese contra Dark Corvus. Entonces, si es así, solamente necesitan que tenga mucho aguante. Y para el aguante no es solo el HP, si bien él hace daño en base al HP, es fácil que tenga sobre 30-31 mil. Pero tiene que tener unos 1600 de defensa. Tienen que protegerlo. ¿Ya? Si solo lo ocupan en guerra, no se enfoquen en la resistencia a efectos. No es una estadística que les va a dar algún mérito ni nada. Porque siempre lo van a llevar con un cleanser y ustedes van a controlar esa pelea. Por tanto, siempre aguante. Eso es lo más importante. Su mejor artefacto es Portrait. ¿Por qué? Porque a veces necesitan matar a un objetivo. Y tal vez no tienen las almas para hacer el Soulborn. Pero aún así, si tiene muy buen HP y con Portrait y el otro no aguanta mucho, pueden eliminarlo. Entonces eso les va a dar la ventaja. Si llevan otro artefacto, van a tener que esperar el Soulborn. Entonces, con Dark Corvus, uno es el que le controla la pelea. Por tanto, es más fácil llevarlo con equipamiento no muy bueno, con Portrait, y sí o sí van a ir eliminando el resto. O sea, una estrategia bastante segura. No se trata de ir a ganar en el primer turno, se trata de aguantar y eliminarlo uno por uno. Otro personaje muy bueno también es Kitty Clarissa, pero en PvP ha bajado bastante, porque lamentablemente por más resistencia que se le dé, al final los otros terminan con más efectividad. Entonces, se utiliza más en PvE en algunas situaciones. Yo lo utilizo, por ejemplo, en la sala de juicios, que es muy buena por los ataques duales, o en algunas otras situaciones de PvE, pero en PvP no la recomiendo, porque aún así, aunque con esas 3 estrellas nuevas que da un aumento de resistencia al que está en el fondo, que podría ser Kitty Clarissa, están utilizando dos personajes simplemente para contrarrestar una mecánica. ¿Y qué es lo que pasa? Si aunque tengan 300 de resistencias a efectos, el otro va a tener 250 y 300 de efectividad. No sirve y van a perder la pelea. Entonces, no es un personaje que tenga que invertirle todo, porque normalmente con tanta resistencia a efectos no aguanta nada. Y viene el DPS que está acompañando al debuffer y la mata. Entonces, hay que utilizar otra estrategia contra la defensa que son a base de debuff. Strass es un personaje que está roto, estoy trabajando, quiero trabajar en él, me falta encontrarle un buen equipamiento. Es bueno en PvP, en PvE, es bueno prácticamente en todo. Muchas casas de one shot que no tienen el RNG de romper la defensa se utiliza con un buen set de furia. O en PvP puede ir eliminando objetivos, puede eliminar a los 2 DPS y al tanque, o sea, es muy potente. O sea, sí o sí es un personaje que vale la pena trabajar en él. Ahora, ¿qué es otro? Guerreros debiesen enfocar sus recursos es muy buena en defensa. ¿Ya? Necesita mucha velocidad y efectividad, pero es para setear a otros personajes, como por ejemplo Kise Arby, por el buff de ataque que da. Ya que si a los otros dos le hace proc Alexa, va a ser un buffo de gran ataque por 3 turnos, porque se sobrepone al buff de ataque que da ella. Entonces se va a extender. Por eso se utiliza con esos personajes, pero más que nada en defensa, o sea, en ofensiva no se ve mucho. Chloe está utilizando en Banshee por el debuff que no se puede resistir, pero no se ha visto más que eso. Luna no la utilicen, no, ni con el buff quedó buena, la verdad. Sigrid, Wyvern, la reina de Wyvern. O sea, nada más que decir en eso. Sermia se puede ocupar en PvP, pero la gente la tiene más armada para la sala de juicios, que ahí de verdad que está rota por todo el daño que hace. Sol, Golem, o sea, el mejor personaje para Golem. Lilibet es muy buena para ir eliminando personajes por la mecánica de extinción, sobre todo por ejemplo contra un Arby.
está difícil ocuparla en el meta. Necesita que sea bruiser con velocidad. Entonces, es buen personaje, pero no es un personaje prioritario. O sea, debiesen armarla con velocidad, bruiser e inmunidad para que pueda tomar el turno, eliminar un Arby y prácticamente ya cumplió su función. Entonces, no es un personaje que enfocaría los recursos inmediatamente. Shu, lo mismo que Valencia. Buena, no es prioritaria. Sí es buena porque puede contrarrestar un poco a Ravi y a Carrot por ventaja elemental, porque también tiene un muy buen daño. Ahora, con el equipamiento exclusivo que le dieron, está bastante potente. No solo el de que encadena la S2 a la S1, como Charles, sino que también el que le da inmunidad a todo el equipo. Que eso es muy importante en ciertas situaciones. Entonces, si es un personaje potente, trabajen en él, tal vez no prioritario, porque por ejemplo Rem también es un guerrero de agua y que también está muy potente. Ahora, lo único malo es que sufre un poco de la RNG a veces, porque el hecho de que contraataque, a veces contraataque en el momento en que no lo necesitan, o a veces cuando necesitan que contraataque no lo hace. Entonces, es un personaje que sobre todo en guerra es un poco más difícil de controlar de repente. La arena en tiempo real se ha utilizado bastante. Es un muy buen personaje, no está roto. Sí recomiendo que trabajen en ella. Trae muchas cosas. La mejor construcción es cero velocidad porque necesitan aprovechar el modo demonio lo que más puedan. Yo quise, no. Lido Queen Charlotte, si tienen problemas contra unidades oscuras, utilícenla. Porque elimina cualquier unidad oscura, además del daño extra que hace al resto. Si no tienen problemas contra las unidades de oscuridad, no la utilicen. No se estuvo utilizando bastante en el meta en un momento, pero ya no tanto. Para guerras, obviamente sí es potente porque uno controla los objetivos, lo mismo que en la arena, entonces sí se puede utilizar. Apocalypse Ravi, yo creo que el buff le va a dar mucha potencia, pero sobre todo para la arena en tiempo real. Porque cuando está contra tanques, que por ejemplo todos eligen tanques, va a ser una pelea de 20 minutos, el hecho de que con su S1 pueda provocar herida, va a ser un poco más rápida la pelea, por así decirlo. Ya que buscan que no sean equipos de alargar la batalla, sino que de una u otra forma se terminen matando. Entonces en ese caso yo creo que el buff que le dieron es bueno, no tan buena como su contraparte de fuego, que es mucho más potente, pero sí creo que va a tener mucha más utilidad. MLK no invierte en recursos en él ni con el buff quedó tan potente como se esperaba. O sea, no vale la pena invertir tanto en él. Kaori necesita el buff. Dilibet solamente contra equipos de debuff y nada más. O sea, no tiene mucha más utilidad que esa. Holiday Yufin, con el buff que le dieron quedó mejor. Tampoco es que está rota en el meta. Sí se puede utilizar para contrarrestar a Bazar sobre todo y a Mui. ¿Por qué? Porque como ellos van a tener, como ya tiene tanta evasión, el 70% con el HP al máximo, por desventaja elemental, los otros tienen un 50% de probabilidad de golpearla. Entonces, siempre van a fallar el primer ataque. Por tanto, no le van a meter ningún debuff y ella puede limpiar. Ahora, hay distintas formas de utilizarla, pero sobre todo que sea con aguante, que sea rápida. Se está utilizando con el artefacto del gremio, que le da la barrera y que le da presteza cuando está con la salud al máximo. Hay distintas formas de utilizarla, todavía no hay una que sea claro, pero es principalmente para contrarrestar defensas que tengan a bazar y muy. No más que eso. De los de 4 estrellas que tengan que enfocarse de acá, Inferno Kawasu muy potente, una muy similar a Carrot, pero con la diferencia de que una vez que utiliza que contra los equipos de Cliff, perdón, es potente porque va a ganar presteza, tiene que ser bastante rápido, unos 220 de velocidad para poder cortar los combos de Cliff y pueden eliminar completamente una unidad, incluso una Tempest Surin con la S3, porque una vez que utiliza su ataque que va a ignorar la resistencia de efectos, va a explotar a una unidad. Entonces, está muy potente, pero en ciertas situaciones. No es algo que lo vayan a poder ocupar siempre. Pero si lo tienen, ármenlo. ¿Por qué? Porque les va a servir bastante en ciertas situaciones. O sea, el hecho de poder eliminar una unidad ya jode completamente al adversario. Entonces, sí es potente. Pero tiene que tener una buena construcción para poder cortar el combo de clip. Si no, no les va a servir. De 3 estrellas, bueno, en los cambios de especialidades les recomiendo hacer a Lorina y a Helga para expediciones, para PvE. Y de las nuevas de 3 estrellas, Melanie no le encuentro mucha utilidad de momento, trae un buen debuff nuevo,
pero no siento que tenga mucha utilidad. Camila sí, por el hecho de el ataque dual con el aliado de mayor ataque está muy potente, la están utilizando rápida para poder aprovechar esos ataques duales. Entonces sí es un muy buen personaje que vale la pena invertirle. Ahora, los tips. Chiron antes era muy bueno en el meta, sobre todo anti-cleave. Se puede seguir utilizando, no es un personaje que yo le recomendaría armar sí o sí, como un counter, con speed, con dos devils si en counter, con cuchillo de la hija si es de speed, para poder aprovecharlo. Netamente anti-cleave. O sea, está difícil poder utilizarlo porque hay tantos debuffers, sobre todo por ejemplo Cerise. Cerise lo anula completamente. O por ejemplo que Bazar o cualquier otro que al final de acierte el golpe, le termina quitando la inmunidad y eso hace que sea fácil para poder contrarrestarlo. Lo pueden stunear, gana la inmortalidad, la pierde y luego lo elimina. Pero si no, sigue siendo fuerte en ciertas situaciones, pero no es un personaje prioritario. Baiken para el one shot de Banshee. Nada más, o sea, es perfecta ahí, no requiere la mayor inversión de equipamiento, es bastante fácil de armar y no necesita ni siquiera set de furia como otros personajes, entonces déjela para Banshee solamente. Mejor que Ram en ese caso, Ram necesita sí o sí el set de furia, Viking es mucho más accesible. Celine es una buena medida contra el Cliff, ya sea por ejemplo contra una Sidon o que o contra los healers, sobre todo que ocupen sus habilidades de no ataque. Hay distintas formas de armarla. Está la que es de cero velocidad y full daño con su artefacto, que su artefacto es mucho mejor que Portrait, por ejemplo. Si no lo tienen, utilicen Portrait en ese caso. Es para eliminar un objetivo en particular, o sea, full daño. Yo la llevo más Bruiser porque me gusta que tenga otra utilidad, porque también es un personaje objetivo único muy potente, hace mucho daño. Entonces vale la pena también invertirla en ella, la he utilizado en ciertas situaciones, porque antes se veía un poco una defensa de Fallen Cecilia, Fairytail Tenebria y Landy. ¿Cómo la podía contrarrestar? Fairytail Tenebria solamente elimina un buff. En este caso es primero la barrera que la inmunidad. Utilizaba Fallen Cecilia a Bazar, ¿para qué? Para sacar a Landy de sigilo y quitarle la inmunidad. Y a Celine. Celine como la veía con inmunidad en la barrera, no le hacían nada. Además que lo más probable es que terminaran fallando y se activase Dreamblade para darle buff de ataque, eliminar primero a Landy y luego al resto. O sea, si quieren un personaje objetivo único, sirve bastante. Más allá de eso, cuesta utilizarla. ¿Por qué? Porque si no te debiese tener un poco más de aguante para que funcione de buena manera. O sea, por lo menos unos 13.000, 14.000 de HP para que no la maten enseguida. Pero sí, en este caso, si quiere ocupar el Bruiser, tiene que tener velocidad. Unos 200 de velocidad al menos para que circule, pueda volver a utilizar la S2 o la S3, que tiene un cooldown bastante corto y tiene un daño bastante importante, sobre todo si es en Sulfur. Ahora, ¿qué equipamiento exclusivo? Yo en este caso estoy utilizando el de sigilo. ¿Por qué? Porque es más que nada para protegerla. En defensa es bueno el de sigilo. ¿Por qué? Porque si no van a pensar que siempre tienen que ver atacar al de ataque más alto. Entonces en ese caso pueden jugar con el bait haciendo pensar que tiene ese equipamiento, pero en verdad tiene el de sigilo. Ahora, si van en ofensiva, sí o sí el de atacar al de ataque más alto para evitar el RNG principalmente. Porque si la están utilizando es que quieren eliminar a ese personaje en particular. Por tanto, no pueden dejar nada a la suerte en ese caso. City, Rusit, Expediciones. Bildred es muy... se puede utilizar en PvP todavía. ¿Por qué? Porque tiene el imprint de velocidad. Es el único 5-3 que tiene imprint de velocidad. Además de que tiene un muy buen daño para seguir a los personajes que hacen cleave. Entonces no hay que desmerecerlo en ese caso. Si son jugadores de cleave, pueden seguir utilizándolo. O sea, es muy bueno todavía. Si no, en PvP, en PvE también es muy potente en varios contenidos. O sea, las mecánicas que tiene es un muy buen farmer. Entonces no es muy poderoso. Mirza no tiene mucho lugar en el meta. Spez yo lo utilizo sobre todo en guerras o en la arena, donde ustedes pueden controlar la pelea. Lo utilizo con Bazar o Cerise para eliminar los buffs. Luego con ML Araminta para stunear y ya Spez va matando de a uno. Es un daño brutal cuando están stuneados. Ni siquiera necesita tanto daño como lo tengo yo. Sí lo recomiendo con más velocidad si hacen esa especie de cleave.
de quitar los buffs, stunear y luego spec. Si lo quieren utilizar Bruiser, les recomiendo que tenga mucho más HP y mucho menos daño. No necesita tanto daño para eliminar un personaje que esté stuneado. Como penetra la defensa y su multiplicador es bastante importante cuando está stuneado. Incluso lo he visto con 3000 de ataque, 250 de daño crítico y aún así elimina personajes que son de mucho aguante. Entonces no necesitan tanto daño si lo quieren ocupar Bruiser. Incluso en Counter también ayuda bastante, porque se busca que contraataque, stunee y elimine. En ese caso, Dos Devil, Dreamblade son artefactos que le vienen bien. Yo de esta forma lo hice con símbolo de unidad, principalmente cuando lo ocupo contra algún Arby que tenga Dreamblade, algún otro personaje que pueda esquivar. Entonces, para evitar un poco la RNG, lo utilizo. Además de que sí o sí incrementa el daño y poder utilizarlo en ciertas composiciones, como por ejemplo, si ven una defensa que hay un Crow, Ruel y una Spectre Tenebria, yo voy con Bazar, Emelara Minta y Spez. La gracia en este caso sería que stunear a los tres, por ejemplo, o imagínense stuneo solamente a Crow y a Ruel. En este caso, Spectre Tenebria queda libre y podría atacar. Puedo utilizar la S2 de Spez para poder stunearla o hacerle daño, ya que puede ser, no tiene mucho aguante algunas que van en defensa, y eliminar alguna de los otros dos. De esa forma la puedo paralizar o la puedo eliminar prácticamente. Entonces por eso lo llevo con tanto daño. Eso es lo principal. BBK lo utilizo más que nada para one shot de Asimana. En Clip se utilizaba antes, pero ya prácticamente no mucho. Tempesturi es un personaje que sí o sí debiesen trabajar en ella. Es muy buena, ya sea en la arena o en la arena en tiempo real. Tal vez ha bajado un poco del meta, pero sigue siendo muy potente. Su mejor artefacto en ofensivo es Alexa. Porque si hay un proc de Alexa, pega muy fuerte, además que tiene un cooldown bastante corto y gana turnos fácilmente. Porque si le bajan sobre el 70% del HP, que no es difícil por el poco HP que lleva, va a ganar presteza, va a tomar turno, se va a recuperar la salud o va a hacer un ataque en área y puede ir eliminando objetivos. Entonces es un personaje muy útil, sobre todo, por ejemplo, contra Cliff. Si no tienen una Tomoka, no la pueden, o una Arctimo Mercedes, no la van a matar fácilmente. Entonces tienen que hacer alguna jugada en específico solamente para contrarrestar a este personaje. Entonces muy potente, sobre todo en defensas de guerra, donde hayan equipos con debuff. O sea, ellos no pegan mucho normalmente. Por ejemplo, la típica defensa que se ha visto de Cerise, Feritel Tenebria y Arby. Cerise no pega lo suficiente, Feritel Tenebria tampoco. Si Feritel Tenebria contraataca, porque algunos de sus personajes contraatacó y le baja lo suficiente el HP a Tempest Surin, ella se va a limpiar. Entonces ya con eso contrarrestan completamente las mecánicas de debuff. Así que un personaje muy útil, muy potente. Sí o sí le recomiendo el robo de vida sobre cualquier otra construcción, ya que esto le hace 1000 veces más potente que un set de velocidad. Sí, 200 de velocidad al menos para que circule bien. eh, el HP y defensa el mínimo. En este caso, lo que tiene de HP y defensa es lo que dan el casco, la pechera y el artefacto. No tiene nada más. ¿Qué otro estadística tienen que buscar? 100% probabilidad crítico, todo el daño crítico que puedan. Y para el ataque, busquen mucho ataque plano, porque le viene bien. Para si no van a tener una que tenga 3200, 3300 de ataque. Por ejemplo, acá en la bota tengo 158 de ataque plano. Eso, o sea, considerando que ya tiene unos 1000, 1100 de ataque, si es que no me equivoco. O sea, ya eso es como un 13-14% más el 25% que tiene acá. Entonces, prácticamente 40% de ataque en una sola pieza. Acá esos 97 también es casi un 10%, casi un 10%. Entonces, de esa forma es como conseguir un personaje así que tenga un muy buen ataque. Ahora, ¿qué otros Steve les recomiendo sí o sí trabajar también? Bueno, Kise es un personaje que está actualmente muy potente. Se utiliza muy rápida, con daño, o un poco más lenta y con mucho más daño. Lo utilizan para ir eliminando ciertos objetivos, como por ejemplo a una Carrot que no tenga una gran protección, la pueden eliminar. A una Ravi también la pueden eliminar fácilmente. O cualquier otro personaje que no tenga la desventaja elemental y que pueda matar fácilmente. Se utiliza con el equipamiento exclusivo de la tercera habilidad que elimina un debuff para poder resetear también al DPS si es que no lo matan. O al tanque si no tiene resistencia de efecto. Alexa, Portrait, símbolo de unidad. Cualquiera de esos artefactos para que pegue fuerte. La idea es que sea potente.
O sea, si la tienen y tienen un buen equipamiento de DPS con velocidad, o sea, si lo utilizan con 240 de velocidad y mucho daño, es muy fuerte. Si no, tendrían que ser más velocidad para ganar el primer turno. Eso es importante. Si no tienen mucho equipamiento de velocidad, a veces no es necesario que vayan a ganar siempre el primer turno. O saber contra quién van a pelear para ganar el primer turno. Porque si saben que el otro no tiene unidades muy rápidas, pueden utilizar un personaje de 240 o 250. No es necesario tener 280 o 290 en todo. Si saben que pueden perder el primer turno, no vayan a pelear en velocidad. Pero si saben que van a ganar porque los otros son unidades más lentas, se pueden utilizar un personaje un poco más lento. No todos tienen para tener 290 de velocidad. Cés, Haste, no inviertan en ellos. Violet sí. Con el buff que le dieron está muy potente en defensa. Tiene posibilidades de acabar completamente contra un equipo, así que inviertan en él. Robo de vida, con inmunidad, Dreamblade es su mejor arma, que tenga bastante aguante. A los Thief es difícil darles defensa, pero si le dan una buena defensa, unos 1300, 17000 de HP, como se ha visto, o sea, por lo menos unos 15000 de ahí hacia arriba, y el resto en daño, o sea, es un personaje muy potente. Arby, para qué decir, está roto, le sacan miles de counter y sigue siendo el personaje más roto del juego, muy potente. Herbalen, no inviertan en él, necesitan un Iglot para que funcione y aún así es difícil poder utilizarlo porque elimina a los tanques, a personajes que tengan mucho aguante, pero las defensas van cambiando en el gran tiempo real, es prácticamente imposible utilizarlo, entonces no inviertan recursos en él. Charles necesita algún cambio, sus habilidades no tienen mucha sinergia entre sí. Violet, muy potente pero con robo de vida, al igual que Violet que tenga aguante, que pueda tomar golpes y que pueda tenga esa posibilidad de hacerse el 1 versus 4. Si lo hacen con mucha velocidad, solo daño, pueden matarlo incluso con los mis. Entonces, pero si tiene aguante, con robo de vida sobre todo, tiene esa posibilidad de hacer el 1 versus 4 en la arena en tiempo real. La guerra es más difícil porque es fácilmente hacerle bait con una Doris, que nunca va a matar a Doris prácticamente. Es muy difícil que lo haga, tiene que ser un Rayleigh muy potente, pero si no, es la mejor forma que tienen de utilizarlo. De 4 estrellas, bueno, Assassin's Creed y Rin requieren mucha velocidad. Ese es el gran problema para ellos. Ellos sí o sí son personajes que tienen que ganar el primer turno. Si no ganan el primer turno, la verdad es que no sirve. Porque con Sid quieren deshabilitar a una unidad del enemigo y con Rin quieren inhabilitarlos también. Entonces sí o sí, ella necesita velocidad con efectividad y él velocidad con daño. O sea, se utilizan sobre 300 de speed normalmente. Ahí sí que tienen que usar sí o sí la velocidad. Assassin's Creed es distinto, puede ir un poco más lenta, tal vez no para ganar el primer turno. ¿Por qué? ¿Dónde se utiliza? Es una especie de Spectre Tenebria en ese caso, donde si el otro no tiene unidades que ataquen en área, la pueden utilizar y como ella va a estar en sigilo, o sea, ya va a ir matando de a uno. O sea, es una buena forma de utilizarla, es en momentos bastante específicos. Obviamente sí tiene que ser rápido igual porque hace daño en base a su velocidad, o sea, que tenga unos 250, 260, es bueno, pero no necesariamente tiene que tener 290 o 300 como Assassin's Creed para que sea útil. De 3 estrellas, Penélope, como le decía, lo de 3 estrellas nuevos falta a su lugar en el meta aún, así que es un poco pronto decirlo. Rusi Expediciones. Ahora en cuanto a los Rangers, Kana Expediciones, Lídica, yo lo ocupo en PvE en algunos contenidos, sirve bastante, pero no más que eso. Cerise, sí o sí PvP. O sea, es un personaje muy bueno, sobre todo en defensa. En ofensiva, no tanto, cuesta un poco utilizarla. Las veces que yo la ocupaba la arena en tiempo real, por ejemplo, no me ha aportado como necesito, porque normalmente tiene que ir con un equipo de clip que la ayude en ese caso. Entonces es un poco más difícil de repente de utilizar en comparación a otros de buffers, pero aún así de repente puede salvar. Ahora en defensa siempre es potente, porque son muy rápidas, tienen mucha efectividad. Ahora, para los debuffers, yo les recomiendo sí o sí 150% de efectividad como mínimo. ¿Por qué? Porque también van a buscar no solo meterle los debuffs a los DPS, sino que también a los tanques y a los sanadores. Entonces, como ellos a veces tienen mayor resistencia de efecto, unos 150, 200 de repente, necesitan tener mucha efectividad para poder asegurarse los debuffs. Entonces, en ese caso, un anillo de efectividad les ayuda sobre todo con eso. Algunos van con inmunidad, dependiendo del personaje, ya voy a mencionar uno en particular.
Pero Cerise lo que más necesita, velocidad, velocidad, velocidad. La pueden llevar con probabilidad de crítico si es que la utilizan con Sidon para hacer clip. Pero en ese caso, si no, llévala con un poco más de aguante. Quieren que viva para que circule y siga haciendo sobre todo los ataques duales. Ahora, el mejor artefacto para ella, creo yo, es Miss Confire. El hecho de poder romper la defensa, hacer un ataque dual. O sea, prácticamente pueden bajar a una unidad del enemigo. Guiding Light, si bien le da el sigilo, no encuentro que sea el mejor artefacto. Es mucho más potente con Miss Confile, sobre todo en defensa. Seaside Velona se puede utilizar de dos formas: para Wyvern o para PvP. Para Wyvern yo la tengo full daño, con la efectividad necesaria. Para PvP lo utilizan con cero velocidad, con mucho aguante y con algo de daño. Obviamente inmunidad si es lenta. La utilizan para que vaya eliminando ciertos personajes de a poco, o sea que sea algo constante. Incluso algunos la han armado con el set de herida para que pueda funcionar. O sea, no es malo porque es un personaje que va a hacer daño constantemente por los contraataques, pero ya no tiene el mismo lugar en el meta que tenía cuando recién salió. Sigue siendo muy potente, sí o sí invertir en ella, porque si no la ocupan en PvP como yo, la pueden ocupar en Wyvern, que es un personaje muy potente todavía, ya sea para un farmeo rápido, incluso para el one shot. Entonces sí o sí tiene su utilidad. Si la van a utilizar para PvP, como le digo, con mucho aguante, cosa que les cueste matarla, porque como además que comparte daño, es mucho más difícil hacerlo. Otra opción muy buena de armarla es con robo de vida, cosa que que pueda ir recuperando la salud, entonces en el fondo nunca la van a estar matando, ya que si contraataca se va a sanar prácticamente completamente. Entonces es otra buena forma de utilizarla. Tiene muchas formas de utilizarse. Un personaje muy potente, sí o sí inviertan en ella para ya sea PvP o PvE. El personaje que sí o sí tienen que invertir es el Landy. Landy es uno de los personajes que está roto. En defensa es más fácil controlar ahora porque se conocen la estrategia con Team Full Fuego o con alguien que le quite los buffs y las puede inhabilitar. Pero sobre todo ya lo ocupé pocas veces la arena en tiempo real la última vez y las veces que lo ocupé, o sea, es muy potente. Y la gracia de ella no tiene que tener tanto daño al igual que Ravi. Sí les recomiendo más ataque en ella. En este caso sobre 3000 de ataque, ¿ya? Porque ella gana un 60% de ataque. Entonces, con este 3200 que tiene, ese 60% sería aproximadamente unos 1600, 1700 de ataque, casi 1800 diría yo. Entonces, quedaría con prácticamente 5000 de ataque una vez que tiene los 3 stacks. Entonces, no necesitan tanto ataque, pero sí necesitan aguante. 1300 de defensa, como les había comentado, es bueno para reducir el daño. Me gustaría con más HP, pero por unos 13.000 encuentro que es como un piso mínimo para que pueda funcionar. Sobre 200 de velocidad, sí o sí 100% de probabilidad de crítico. Daño crítico de 250 hacia arriba. Como todo bruiser es como un piso mínimo, encuentro yo. Incluso se dice que uno se obsesiona con el 250 de repente para ello, pero es una buena medida para que se logre un buen daño respecto a eso. Entre más mejor, pero ya con eso ayuda. Artefacto Guiding Light para que le dé sigilo y pueda estar más tiempo en la pelea. Buscan que dure más en la pelea, porque entre más avance la pelea, más potente se hace. Ya o sea, contra unidades que quieran de buff, se hacen muy potente. Entonces, entre más esté en la pelea, mejor. Leo one shot. O sea, utilícelo en la casa de one cuando quieran hacer one shot, ya sea Similac, Banshee, Golem. Bueno, recomiendo farmear Golem, pero se puede utilizar si después se necesita farmear. ¿Por qué lo recomiendo? Por el imprint, que es ataque a todo el equipo. Entonces esto les ayuda a reducir un poco las estadísticas que necesitan o a hacer mucho más fácil el farmeo. Por eso lo recomiendo sobre Shadow Rose en este caso. Watcher Churi, si son jugadores de Clip, es perfecto porque es un personaje muy potente. Normalmente elimina un objetivo fácilmente. Y además que es un imprint de speed. Entonces, si son de clip, necesitan sí o sí ganar el primer turno. Entonces les va a venir bien. Si son jugadores de clip, inviertan en él. Se utiliza con velocidad, con mucho daño, todo el daño que le puedan dar. Y con el artefacto Sachitanes. ¿Por qué? Porque normalmente, por ejemplo, va una Operator Secret, por ejemplo, Watcher Churi y otro personaje. Si eliminan a uno, Sacha y Tanes les va a dar más presteza y por tanto van a encadenar la combinación de ataques en ese caso.
Entonces es un muy buen artefacto para él sobre Porter y de otro. Así lo he visto que lo utilizan en Cliff. Si no lo utilizan en PvP, lo pueden utilizar en este caso con un set de Furia, porque ellos lo utilizan en One Shot de Asimanak, que también ahí es prácticamente el mejor junto con Strasse. ¿Qué otros Rangers pueden invertir? De los de acá, Pavel si es que hacen clip, solo si hacen clip, lo mismo que Elfeld, perdón, si es que hacen clip porque ayudan a setear al equipo sobre todo. Pavel un poco, obviamente con más daño. Elfeld, Elfeld principalmente para setear al resto del equipo, lo mismo que Flan, personaje para clip, va de la mano con la ingeniería de los buffs, puede romper la defensa y además que dar el buffo de daño crítico a un personaje, el buffo de ataque, darle presteza, entonces es una muy buena combinación en ese caso. Así que la pueden utilizar sobre todo si hacen clip. Briar Witch Aiseria, no recomiendo que es un personaje que sea así como amigable para invertir tanto equipamiento, tantas molas, porque es un poco difícil de ocupar. El arena en tiempo real es bastante útil porque al final buscan que elimine los buffs del enemigo, además de poner el que no se pueden buffear. Entonces, en ese caso, sí la pueden utilizar. Ya no se utiliza tan rápida como antes, se busca utilizar un poco más lento incluso, con unos 200 de velocidad, para ir después de los buffers, sobre todo los buffers de ataque como Maid Chloe o G-Purgis. Ahí sí la pueden utilizar con esa velocidad y con mucho daño, cosa de que sea potente, ya que no va a morir en el primer turno, en el fondo por la pasiva que tiene, entonces sí se puede utilizar de buena manera. Faithless Lírica, si son jugadores de clip, saben cómo utilizarla, da presteza a todo el equipo, se da presteza a sí misma, puede anular a una unidad reseteándola, y se protege a todo el equipo, entonces en ese caso, si son de clip, les viene perfecto. Ahora, aunque no jueguen de clip, Operator Secret con el buff que le dieron no era necesario, pero la dejaron completamente rota. O sea, anula completamente ahora los equipos de Fallen Cecilia. Ya por las barreras, incluso si usan la mecánica para que todos se den alguna barrera de alguna forma, como en ML Crow o incluso Carrot, pueden eliminar fácilmente a una unidad. Ya ayuda a setear al resto del equipo también, que eso es muy importante. Entonces es un personaje que sí o sí recomiendo que inviertas. No tiene que ser tan rápida tampoco para setear de repente algunas unidades. En arena en tiempo real la utilizan un poco más lenta, o sea, siempre sobre 200 de velocidad, 220, 230, 240 por ahí, es una buena medida, con Guiding Light, cosa que la protejan, ¿ya? Para que pueda un poco anular a una unidad y o setear al resto del equipo. Entonces tampoco tiene que tener 260 o 180 de velocidad. Siempre depende de la estrategia que utilicen. Pero está muy rota en estos casos. De 4 estrellas, Churi, Imprint the Speed, para los que hagan clip, les va a venir perfecto. Furious se utiliza en Wyvern, pero ni siquiera lo recomiendo en Wyvern. Siento que es un slot que se pierde. Porque si bien da bufo de probabilidad de crítico, o sea, en Wyvern solamente se necesita 85%. No es difícil de alcanzar. Entonces, si necesitan tener este bufo y que dependan de él, no siento que sea lo ideal. Pueden utilizar ese slot en otro personaje que ayude a hacer daño o que tenga algún otro debuff para el Wyvern. En 3 estrellas no les recomiendo prácticamente ninguno, la verdad. Ninguno tiene lugar en el meta. Más allá de el cambio especial de Wanda que puede utilizarse para ir contra los Violet o Rylet, pero nada más que eso. O sea, no es un personaje que sí o sí le tengan que invertir. Hay otras formas de lidiar con ellos. En cuanto a los magos, el que sí o sí utilizo bastante es Carrot. Ya Carro, un personaje que está roto, está muy OP. El meta ha sido sobre Carro por bastante tiempo por todas las mecánicas que tiene. Puede, además de con su S3 de quitar todos los buffs, puede meter quemadura, después gana un turno extra, las puede explotar. Se puede utilizar mucho como bait, sobre todo contra unidades como Kise o Cerise, ya, porque al final se termina matando solas. Pero sí requiere protección. Una Carrot por sí sola no va a aguantar a una Kise con bufo de gran ataque. O sea, tienen que tener mucho cuidado con eso. Necesitan a alguien que tenga Aureus para que comparta el daño y pueda sobrevivir de mejor manera, o un Troublemaker Crosset que la protege completamente. He estado utilizando esta combinación en conjunto con algún sanador. El sanador va cambiando dependiendo de la estrategia que esté utilizando en guerra sobre todo, y va bastante bien porque Crosset ayuda mucho a que Carrot aguante completamente una Kise, y de esa forma Kise se puede ir matando sola porque se va a ir quemando. Entonces, además que si la S3 no falla o Crosset contraataca y la stunea,
viene perfecto. Entonces una buena forma. Además de que se limpian los debuffs, entonces ayuda en este caso contra Cerise, que se va a ir limpiando los debuffs, sobre todo con el contra. Si Cerise la ataca, le rompe la defensa con Miss File, se va a limpiar. Y después cuando venga el otro con el ataque dual, va a quemar a Cerise y al que hizo el ataque dual. Entonces es muy buena como bait. Ahora, ¿cómo recomiendo armarla? Hay distintas formas de hacerlo. Idealmente que tenga 4000 de ataque para que los burns sean bastante efectivos. 1600 de defensa, porque con los personajes que se den una barrera en base al ataque, entre más defensa tengan mejor, porque esa barrera es como HP extra, y para eliminar la barrera tienen que pasar por el chequeo de la defensa. Entonces, si tienen más defensa, les va a costar eliminar esa barrera. 13.000 de HP es como el mínimo. A mí me gustaría tenerla con mucho más HP. Quiero mejorarle un poco el equipamiento para ello. Entre más mejor, porque si no, por ejemplo, un Kraut con una C3 la puede eliminar fácilmente. O una Chu también, que como penetra defensa puede hacerlo. Entonces hay que tener cuidado con eso. La velocidad sobre 200. Ya, si la tienen con 200, les recomiendo que utilicen cetro de ética para que circule de mejor manera. Si la tienen más rápida, con tag ágil para que pueda eliminar alguna unidad en particular. Tenebra en expediciones, DC ya no tiene lugar en el meta. Luluka para expediciones, Bazar. Bazar es un personaje que desde que salió que está roto, sigue siendo muy útil en el meta. Ya sea para primer turno o bien se utiliza con más aguante, tal vez no primer turno, pero puede anular completamente al equipo rival. En este caso, ¿cómo lo utilizo yo? Lo utilizo con 262 de velocidad por una combinación que hago, pero con mucho aguante. Porque la efectividad es para que pueda utilizar la S2 y colocar el debuff de ataque y de probabilidad de golpe, que es muy potente. O sea, no hay que mirarlo menos porque puede anular completamente al equipo enemigo. En este caso, la S3 lo que necesitan es el Tagagel. ¿Para qué? Para que pueda sí o sí quitarle todos los buffos al enemigo. Ahora, ¿cuál es la estrategia dentro de un bazar que sea tanque? De que, por ejemplo, si están contra una Maid Chloe y ustedes tienen a bazar, si empiezan con la S3, Maid Chloe va a limpiar y de ahí se va. Ya no, bazar ya no les va a ayudar. En cambio, si ustedes aguantan la S3, quien tenga Maid Chloe, por ejemplo, esto lo en tiempo real sobre todo, no la va a poder utilizar inmediatamente porque sabe que ustedes tienen la S3. Entonces, en ese caso, va a tener que esperar, pero le va a empezar a hacer focus a bazar para qué, para eliminarlo, cosa que él no puede usar la S3. Entonces, si tiene un bazar que tenga mucho aguante, le va a contrarrestar completamente la estrategia. ¿Por qué con inmunidad? Porque si un Assassin's Seed lo ataca y no lo mata, lo puede silenciar. Entonces eso ya le jode toda la estrategia. Entonces la mejor forma, con inmunidad, aguante. Si no, si quieren para primer turno, tiene que ir muy rápido, o sea, 280, 290 de velocidad. Si es con más aguante, entre 260, 270, anda bastante bien. Vivian principalmente para casas de one shot. Eh, ML Araminta yo lo utilizo en guerra con la combinación de Bazar, ML Ara y Spez. No es un personaje que les recomiende que armen. O sea, no es como si no la arman, no les va a servir de nada. Si la arman les va a servir, pero no es una obligación, es un personaje difícil de utilizar en otras zonas. Es para ciertos equipos en específico de la guerra, sobre todo, que se puede utilizar, pero nada más que para eso. O sea, no tiene un gran lugar en el meta, lamentablemente. Alots, si son personas que hacen clip, un personaje perfecto para ello. Champion Ceratu para anular equipos de buff, sobre todo en defensa. Los que mencionaba anteriormente, Cerise, Ferit del Tenebria, Arby. La estrategia que yo utilizo es Champion Ceratu, Tempest Surin y Crosset. Crosset protegiendo a Surin, porque si no hay veces que, por ejemplo, Champion Ceratu contraataca ante Cerise, Ferit del Tenebria y el Arby es tan de papel que lo mata y gana turno antes que Tempesturin. Tempesturin ya se limpió los debuffs de las otras dos y le mete el blind o incluso hasta la puede matar. Si es que las otras tienen, por ejemplo, probabilidad de crítico, o le hacen crítico o le hacen más daño del que se necesita. Entonces, Crosset para protegerlo, netamente en cuanto a esa estrategia. Pero al final, Campeón Cerato lo que hace es anula esos equipos de debuff porque le devuelve todo. Me gusta utilizarla con violín porque como lo utilizo contra Cerise, le puedo quitar la invencibilidad y al final terminar anulándolo, terminar matándola, ya sea que él vuelva a contraatacar o con Tempest Suning que haga daño o stunearla con un Crosset, por ejemplo. No le recomiendo la arena en tiempo real porque ahí es muy difícil utilizarlo. Fácilmente lo revientan, le hacen focus, lo banean. Hay otros personajes mejores como Diluvian en ese caso, por ejemplo, un Tywin que pueden utilizar
pero en guerra es bastante fuerte. Sí o sí tiene que tener aguante. No se enfoca mucho en la velocidad, más en el aguante. Los magos es fácil darles defensa, pero no tanto HP. Por tanto, unos 1600 de defensa es bueno. Además que si se fija 1650, él se da buffo de defensa también, entonces su capacidad de sobrevivir aumenta drásticamente. Sobre 13.000 de HP por lo menos. O sea, idealmente si tuviesen sobre 15.000, 16.000 ya sería perfecto. Daño, todo el que le puedan dar no necesita tener mucho daño, porque va a ir contra personajes que no son de mucho aguante. Un Arbil, o sea, así como está, un Arbil de repente en dos contraataques lo mata. O una Fairytail Tenebre ese que no tiene mucho aguante tampoco. Efectividad, si ya lo tienen triple S, ya tienen prácticamente la mitad de la efectividad. Entonces no necesitan mucha tampoco. Spectre Tenebria, yo lo utilizo full daño. Ya lo utilizo, en verdad lo utilizo más en contenido de PvE. Y en algunos casos lo utilizo mucho, más que PvP. En PvP he encontrado un poco difícil utilizarla porque se utiliza más bruiser. O sea, tiene que tener más aguante, tiene que tener más protección. De esta forma, a mí me gusta utilizarla porque aún así cuando la he utilizado en guerras o de repente la hago en tiempo real, es más que nada para eliminar un objetivo. Pero si es bruiser es un poco más molesta. Bruiser ya sea en speed, necesitan por lo menos 1300, 1400 de defensa, 11.000 de HP para esas unidades que ignoran la defensa. Si están set de velocidad, unos 200 de velocidad y el resto en daño. Ahora, la construcción común que se está utilizando ahora es de robo de vida. Con esas mismas estadísticas, la velocidad baja un poco a unos 180, 100% probabilidad crítico, 250 daño crítico y el resto de ataque. ¿Para qué? Porque como después de utilizar la C3 termina atacando a dos objetivos, es muy fácil que vuelva a estar full HP. Entonces de esa forma evitan, sobre todo contra esos personajes que usan ataque escenario, porque es la única forma de atacarla prácticamente, ataque escenario. Entonces de esa forma evitan que la bajen tan rápido. Pero el daño que tienen no es muy potente, entonces tienen que saber bien cómo es que la van a ocupar. Es difícil, además que darle un set de robo de vida potente es muy difícil, requiere piezas que estén con muy alto valor en cuanto a las estadísticas, no es fácil. ¿Qué otros magos le recomendaría enfocarse o ir utilizando? Val es para expediciones, Araminta no se enfoquen en ella, Tenebria, expediciones, Ludwig no le inviertan recursos, no tiene mucho lugar en el meta, la verdad. Se puede utilizar en algunos casos, pero no es un personaje prioritario. Kawarik para algunos que hagan clip, puede anular alguna unidad en particular. El buffo que le dieron creo que ayuda a algunas cosas que tenía, pero no siento que sea un personaje que sí o sí tengan que invertirle. Hay mejores personajes que pueden utilizar el set de speed con daño. Luluka, Wyvern, Expediciones, Xeno, no recuerdo ni qué hace. Vivian para sobre todo los one shot. DC lamentablemente no tiene lugar en el meta, pero sí, si la tienen, guárdenla porque en el abismo está, como siempre, está rota, o sea, siempre ayuda en muchos pisos, así que guárdenla. Melissa no tiene lugar en el meta, Eda no aparece mucho. Politis, sí, se puede utilizar de distintas maneras. Después la voy a mostrar cómo la tengo armada. Ram solo para expediciones. Val, lamentablemente no lo tengo porque cuando lo tenía fue cuando le hicieron el nerf y lo cambié por un Dark Corvus. Así que lamentablemente no lo tengo, pero me gustaría tener uno porque el último buff que le dieron lo hizo bastante potente. Es un muy buen debuffer que además que puede eliminar alguna unidad en particular. Entonces, si lo tienen, inviertan en él. Tiene que ser rápido, con aguante, no se enfoque mucho en la efectividad. Como siempre buscan meter debuff a los DPS. Nada más que eso. Tomoka para principalmente una unidad contra Arby. O sea, eliminarlo completamente a Arby. Ya tiene que ser muy rápida, con mucho daño, porque los Arby están más rápidos. Entonces, si no, les puede jugar una mala pasada. Ya se utiliza sobre todo en seteo de equipos con clip, también ayuda. Pero es un personaje muy potente. Si lo tienen, inviertan en ella, porque les soluciona mucho, sobre todo en estrategias que requieran extinción, no solo Arby también, sino que si hay una Main Chloe, una Ruel también, pueden eliminar al DPS con ella y ya les soluciona la vida. Solitaria, un buen personaje, necesita eh, cierto equipamiento, sobre todo mucha velocidad. Ya puede anular a muchas unidades, pero si no son personas, son personajes que tienen que ir el primer turno. Entonces, si no tienen esa posibilidad, les va a costar mucho utilizarla. Arctic Demon Mercedes, muy buena, es muy potente. ¿Ya?
porque puede sellar a una unidad y la anula completamente. O sea, anula a Tempesturin, a Campeón Cerato, a Arby, a varias unidades que dependen mucho de su pasiva. Entonces las anula completamente y ya con eso después las pueden eliminar. Entonces es muy buena unidad. Si la tienen, también inviertan en ella. Como mejor se utiliza es set de contraataque y para e inmunidad, ya que puede incluso llevar daño también. No se enfoquen tanto en la efectividad, ya que como les digo, siempre van contra los DPS principalmente. Así que sí o sí inviertan en ella. Fritel Tenebre también muy buena unidad. Un debuffer principalmente de primer turno. Ya sea a diferencia de Bazar, ella también puede ir con inmunidad. De hecho se recomienda en caso de que les puedan ganar el primer turno. Por ejemplo, una Cerise es más probable que gane el primer turno. Y en ese caso, le puedo utilizar la S2 para estunearla y ya le elimina la estrategia. En cambio, si están con inmunidad, le obliga a que Cerise tenga que usar la S3. No tiene otra opción en ese caso para poder estunearla. O sea, para poder incluso controlarla. Entonces se recomienda muy rápida, con inmunidad, algo de aguante y mucha efectividad. O sea, entre más efectividad tenga, mejor. Sobre 200, incluso algunos sobre 250 la utilizan. Ya, porque quieren sí o sí que meta los debuffs. Entonces, aunque les pueda joder el 15%, necesitan que tengan mucha efectividad. De 4 estrellas, Domini, Sidon, si es que son jugadores de Cliff, los demás no se enfoquen, la verdad. Celestial Mercedes solamente para algunas one shot de los hunts que se puede utilizar en ciertos equipos, nada más que eso. Bueno, de 3 estrellas, sí o sí, Carrot que está rota, los otros ni los cambios especiales recomiendo invertir tanto recurso. Ahora, Politis, que la tengo armada, yo la utilizo principalmente de aguante, que tenga, si se fijan, 1600 de defensa, bastante HP, mucha velocidad, porque me interesa que corte al clip. Sobre todo, por ejemplo, a una Sidom que la empujó una Faithless Lírica o que la empujó a Cerise. Lo ideal es que corte, ¿ya? O que pueda incluso quitarle los debuff también. O no sé, a una Maze Chloe que pueda eliminarle los debuffs a los DPS sobre todo. Si bien tiene bastante efectividad, me interesa más que vaya contra los DPS. Ahora, ella se puede utilizar como clip incluso. Ya se puede utilizar como DPS. Es como muchos la están utilizando. No pueden utilizarla con menos velocidad, 210, 220, incluso 200, con mucho daño. Ya algo de aguante, no necesariamente con corona o con violín. Yo lo utilizo con violín porque como ella reduce los turnos solamente, por ejemplo una Vivian le va a reducir el turno de la inmunidad, pero con violín le puede quitar la inmunidad. Entonces hay que ir jugando un poco con eso también. ¿Por qué no la llevo de PS? Porque a veces cuando la ocupa la gran temporal, sobre todo que prácticamente solamente la he ocupado, le hacen focus porque intentan matarla antes de que para ellos después poder ocupar todas las habilidades de no ataque. Entonces, si tiene mucho aguante, ellos van a pensar que va a hacer una de daño, por tanto van a pensar que la van a matar enseguida. Si no la pueden matar enseguida, ya tienen que utilizar de repente dos, tres habilidades para poder matarla. Entonces eso ya a ustedes les permite poder hacer una mejor estrategia. Ahora, ¿la recomiendo siempre así? No, a veces siento que iría mejor DPS, pero depende de mucho. Depende mucho de su estilo de juego. Si son jugadores más agresivos, les va a convenir un poco más de DPS. Si no, de aguante. Si se fijan, sigo los mismos ejemplos de aguante de los otros. Sobre 1600 de defensa, buen HP y en este caso muy buena velocidad. Ahora, en cuanto a los sanadores, me voy a enfocar en algunos solamente para PvP. Akates, sí o sí, es la reina de las guerras. O sea, el mejor sanador. Porque S3, S2, S3, S2 constantemente va a ir sanando, limpiando a todo el equipo. Se va a dar invencibilidad a ella, va a reducir sus turnos y va a tener nuevamente la S3 disponible. Con ella no hacen nada más que eso. ¿Ya? Ahora, ¿qué artefactos recomiendo en ella? Vara de Amarilis, ¿por qué? Porque cuando utilice la S2, así también puede sanar a otro objetivo o se puede sanar más ella. Entonces, sí o sí es el mejor artefacto. El equipamiento exclusivo, el que le da el bufo de resistencia cuando utiliza la S3. ¿Ya? Ahora, en cuanto a los sanadores, todos los llevo bajo prácticamente la misma regla. 1600, 1700 de defensa. ¿Para qué? Para que puedan aguantar por sí solos. Si utilizan un personaje con Aureus, que los aliados tengan buen aguante, también les ayuda. Porque de esa forma les permite que él tome menos daño.
Entonces, entre más aguante tenga, mejor. Y en ese caso necesita más defensa. El HP, todo el que le puedan dar. Velocidad la recomiendo sobre 200 de speed. Y todos los sanadores sobre un mínimo de 150 de resistencia de efecto. ¿Por qué? Porque normalmente quieren que ellos estén constantemente sanando, utilizando sus habilidades. Si los provoca, les rompen la defensa, los termina eliminando, no les sirve. Entonces necesitan que sean capaces de resistir todos esos debuffs. Que le meta debuff a un personaje con 250 de efectividad está bien, porque necesitan demasiada resistencia, incluso ni siquiera lo podrían alcanzar. Pero sí o sí no puede ser que, por ejemplo, una Fallen Cecilia la provoque o que una Lencia le rompa la defensa. Necesitan que sí o sí aguante. Entonces, es un personaje que sí o sí les recomiendo armar para las guerras. Es muy importante, es muy potente y no es difícil darle buenas estadísticas. Tamarin, diosa del PvE, o sea, la utilizo en varias hunts, laberinto, abismo, en todo. O sea, sí o sí inviértele. En un video anterior expliqué el porqué de sus estadísticas. Montmorency, muy buen sanador, es una versión, yo diría, azul de Acates en este caso, no con las mismas habilidades, pero yo lo utilizo de manera distinta como lo utiliza el resto. Normalmente tiene 250 300 de resistencia de efecto, pero aún así le meten debuff. Y además que tiene muy poco aguante, entonces el DPS que sigue la mata rápido. Yo no la llevo contra eso, porque como les comentaba antes, se termina perdiendo siempre esa pelea de resistencia de efecto y efectividad. Por tanto, yo lo utilizo más en composiciones bruisers. Por eso 160 de resistencia de efecto. Me interesa que no la provoquen, que no le rompan la defensa fácilmente. No la llevo cuando hay muchos debuff. No me sirven esos casos. 200 de speed encuentro que es muy bueno porque ella no tiene una buena velocidad base. 1700 de defensa igual que Akates y 20.000 de HP. Es más fácil alcanzar en ella muy buen HP porque tiene mejor HP base que por ejemplo Akates. Ahora, en este personaje es mejor tener por ejemplo HP plano con su estadística de HP porcentual que directamente, por ejemplo acá lo mismo, que directamente HP en porcentaje, porque tiene, no tiene muy buen HP de base. Entonces, acá te tiene incluso un poco menos, entonces es más difícil darle tanto aguante en este caso. Entonces ahí hay que ir jugando un poco con las estadísticas. Dien es un muy buen personaje, pero lamentablemente eh, en guerra es difícil utilizarla. Más en la arena en tiempo real. Yo la tengo con equipamiento aleatorio, ni siquiera la estoy utilizando, lamentablemente. No tengo el equipamiento que le quisiese dar, ¿ya? Porque se requiere rápida, con resistencia a efectos, que circule muy rápido para constantemente tener el bufo de ataque, anticrítico y la barrera. Roana, expediciones y contra Cisa de Velona. Ya no tiene mucha más utilidad que eso. O sea, no lo utilicen, por ejemplo, solo contra una Ceris, porque es tan poco el sanar y el C y la presteza que van a ganar que no vale la pena. Y por favor no la utilicen en todo. He visto gente que la utiliza por el revivir. Roana solamente sirve cuando hay ataques duales constantes o hay contraataque. Por ejemplo, si hay una defensa con Ceris, Lilias y un DPS, ahí sí pueden utilizarla, porque constantemente van a haber ataques duales. O si hay una Seaside Velona porque el contraataque. Pero por favor no la utilicen si no se utiliza la mecánica del S2. Si no utiliza el S2 no sirve Roana. La gente ha tendido a utilizarla prácticamente contra toda defensa y termina perdiendo. Porque no se activa su pasiva, que es lo que más necesita. O sea, sí o sí necesita que se active el S2. Doris, el mejor bait de luz. Por los cambios en el árbol y el cambio de especialidad, o sea, recibe un 30% menos de daño de los personajes de oscuridad. Entonces, es el bait perfecto para Riolet, Arby, Assassin Seed, Assassin Collie, contra todas esas unidades, incluso contra Apocalypse Ravi, contra cualquier unidad de oscuridad, o sea, no la van a poder matar, que eso es lo principal. Entonces, siguiendo la línea de las estadísticas, ella no tiene muy buena velocidad base. Por tanto, 190 ya es buena en ella. Si tuviesen 200, mejor aún incluso. 1700 de defensa y más HP. ¿Por qué? Porque lo utiliza con origen del agua. Entonces, si tuviese, como por ejemplo la tienen algunos, 2000 de defensa y 20.000 de HP, o incluso menos HP, no se va a activar nunca origen del agua, que es el artefacto que encuentro que mejor le viene, porque si bien a veces no se activa, termina siendo el mejor en distintas situaciones. Entonces, en ese caso, es el artefacto que recomiendo.
Y resistencia de efectos sí o sí. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si no tiene resistencia de efectos, Fallen Cecilia la va a provocar, Assassin's Creed le va a romper la defensa, entonces ya con eso la van a eliminar rápidamente. Lo que necesitan es que aguante y que evite esos debuffs también. Entonces, un muy buen personaje. ¿Por qué? Porque el hecho del buffo de defensa es muy potente. Como comentaba antes, yo lo utilizo con Lilias y con Dark Corvus. ¿Por qué Lilias? Porque como ya tengo el buff de defensa con Doris, no necesito ni a Crow ni a Raz, a no ser que los quiera como baits para alguna unidad. Entonces de esa forma ya Doris da ese buff de defensa y en caso de que quiera limpiar a todo el equipo, tengo a Lilias. O si no, tengo el S3 de Doris en ese caso. Ruel, muy buen personaje. Ya, digamos, para revivir, excelente. En equipos full aguante ayuda mucho. Les recomiendo con mucho aguante. O sea, yo le tengo con mucha más defensa en este caso porque normalmente le hacen bastante focus. Me gustaría tener más HP, pero lamentablemente no tengo imprints para ella. Ahora, por ejemplo, tengo a Destina, que está incluso en S, así que podría dejar a Ruel SS, pero jamás sacan eso. O sea, he visto mucha gente que intenta darle los imprints con otro personaje, por ejemplo a Arby, que le dan Bildred, que está doble S, pero se pierde toda la inversión de equipamiento, de molas y además que no, nunca saben cuándo pudiesen recuperarse eso o pudiesen recuperarse todas las molas que se han invertido. Entonces es mejor de repente enfocarse solamente en las estéticas que uno tiene nada más, no perder personajes así por sí. Ahora, la recomiendo con buena velocidad porque sus cooldowns son largos, entonces necesita circular bastante rápido. Entonces, en ese caso, 190 o 200 de velocidad encuentro que es un ideal para ella. ¿Ya? Muy buena defensa, muy buen aguante y obviamente resistencia de efecto, como les comentaba antes, para todos los sanadores. 150 me gusta que sea un mínimo personal. Encuentro que con eso evita mucho a todos los DPS que, o incluso algunos soportes que tengan algo de efectividad, también lo evita con eso. Necesitan tener sobre 100 de efectividad para recién empezar a constantemente meter los debuff. Entonces de esta forma encuentro que es bastante bueno. Con la velocidad que tiene me gusta Push on Bile para que incluso pueda eliminar esos debuffs irresistibles. Por ejemplo Lilias que la haya provocado se puede limpiar. Entonces si es rápida, Potion Bile, si no, Origen del Agua, Toque de Récord. Ahora es muy importante, Ruel es un personaje de apoyo. Muchos cometen el error de ocuparla y decir, ah, no importa que me maten porque revivo con Ruel cuando van en alguna ofensiva. No, Ruel es para apoyar, es por si matan al personaje, porque si no, ella no va a poder aguantar por sí sola, por ejemplo, a un Rylet y un Arby. O sea, en ese caso, la van a matar rápidamente y no va a tener cómo poder subsistir porque tiene cooldowns bastante largos. Entonces tienen que apoyarla con otros personajes. Si van con un, por ejemplo, una ofensiva muy segura, Ruel, Crow, Dark Corvus, con eso pueden eliminar a varias defensas en la guerra sobre todo. Pero Ruel va como una especie de medida de seguridad, no pensando en que me van a matar y voy a revivir inmediatamente. No, sino que por si llega a pasar, utilizo Ruel. Porque si no tiene disponible la S2 y la S3, la terminan matando rápidamente. ¿Y qué otros sanadores les recomiendo? Les recomendaría trabajar, bueno, como les decía, Ruel, Tamarin para PB, Dien, muy buen personaje, no es prioridad. Elena, con el último buff que le dieron, encuentro que se ha posicionado un poco mejor en el meta. No un personaje prioritario a poder utilizar, pero sí bastante bueno. O sea, si pueden darse el lujo de trabajar en ella, un buen personaje para otros mejores. Rey ayuda, pero siento que sufre el tema de la resistencia de efectos, porque como se utiliza principalmente contra debuffers, o sea, si no tiene 300 de resistencia de efecto o aún así le meten debuff, ya no sirve. Entonces, ese es el gran problema que sufre. Entonces, en ese caso es difícil poder utilizarlo. Roana se los comentaba. Emilia, encuentro que fue un personaje de colaboración muy bueno, es una combinación entre Rey o Elena y Aloth, que así que sí o sí les recomiendo poder utilizarlo. Es un healer un poco más ofensivo que el resto, ya que da el buff de ataque además de dar presteza. Ahora, ¿cómo la armaría? Eh, Muy rápida, con algo de aguante, unos 1600 de defensa, 16.000, 17.000 de HP, idealmente mínimo 220, 230 de velocidad y resistencia de efecto, un mínimo unos 100, 120 por lo menos. Ya si le pueden dar más, mejor, pero ese es como un mínimo. Mate Chloe armarla igual que Ruel,
pero más rápida, casi igual que como Emilia. Es más, eso sí, un poco más de aguante, pero es importante que sea rápida para que pueda circular. Porque no solo quieren que utilice su S3, la primera, para setear a sus DPS o el revivir para sus demás personajes, también quieren que circule constantemente para que pueda sanar y pueda tener la S3 disponible nuevamente. Porque si no, los otros van a perder el revivir, el buffo de ataque, los van a matar y Med Chloe va a quedar sola. Entonces, si ella circula rápidamente, es mucho mejor. Ahora, otra forma molesta de Maid Chloe es cuando es en set de contraataque con Celestine para que vaya sanando. Es bueno, pero eso es más que nada en defensa. En ofensiva recomiendo que sea velocidad, ya sea con inmunidad, defensa, salud, resistencia, lo que le dé las estadísticas. O sea, idealmente igual que Emilia, 220, 230 de speed sería algo espectacular. 1600 de defensa, 17, 18.000 de salud. Si pueden llegar incluso a más, mejor todavía. Y resistencia de efectos, ¿ya? Porque si la provocan, la duermen, le rompen la defensa, cualquier cosa de algún DPS, esa mezcla no va a servir porque cuando necesiten que utilice el S3 va a estar controlado. Entonces necesitan que sea capaz de resistir ello. DJ Bazaar, el buff que le dieron lo hace útil, pero sufre el mismo problema. No importa cuánta resistencia de efectos tenga, no va a servir contra esos equipos de debuff, que cada vez suben más la efectividad. A diferencia de los sanadores que en esos equipos de debuff no se utilizan normalmente. DJ Bazaar y Rey sí. Entonces sufren de ese problema. De que no importa cuánta resistencia tengan, les van a meter los debuff y los van a anular. Entonces en ese caso sufren de ese problema, lamentablemente. Entonces no tiene un muy buen lugar en el meta. Sí se puede utilizar en ciertas construcciones en particular. En guerras, por ejemplo, se puede utilizar para anular a una Serid, por ejemplo. ¿Ya? Ahí sería una buena opción. Pero contra una Ferita del Tenebre no lo usaría.